ponerla por obra. Ayúdanos a ser aquellos quienes tenemos que ser. En tiempos difíciles, pero tiempos de rescate, tiempos de salvación, tiempos de victoria. ¿Lo creemos? Dame un aplauso grande entonces y le decimos: Señor, en ese aplauso, gracias, que me tenés en tu cuenta. Aleluya, para victorias nuevas y grandes. A su nombre. Amados, vamos a estar abriendo en el libro de Ezequiel, capítulo 14. Dios me tocó en estos días con esta palabra. Yo venía en mi devocional, estoy en mi devocional leyendo una vez más el libro de Ezequiel y me sorprendía, como que me llamaba el pasaje, como que en algún momento lo iba a estar predicando. Mira cuándo y a dónde, ¿no? Ustedes son predilectos, son como hijos consentidos. Un pasaje que yo creo que nunca lo prediqué. Ezequiel 14, vamos a estar leyéndonos de parte de Él para nuestras vidas, ahí en el versículo 12 de Ezequiel 14, versículo 13, perdón, 12, 13, 14, y bueno, ya está el versículo 20 inclusive. Sí, porque Dios es bueno, Dios siempre tiene palabras de vida para proveer fortaleza, ánimo y aumentar y fortalecer la fe de su iglesia, de su pueblo. Así que si ya encontraste, aprovecha a quedarte ahí un poquito orando hasta que todos estén encontrando entonces el libro del profeta Ezequiel. Es en el capítulo 14 y a partir del versículo 12. Amantísimo, gracias Señor, queremos aprovechar un momento más de oración. Estamos en puerta del cielo, estamos en lugar de recreación para todos los pueblos, en casa de oración estamos, donde tú quieres celar esto y queremos ambientarnos en esto, Señor, de estar ahí, envueltos de ti, envolviéndote a ti, Señor, con nuestros amoríos, como tú con los tuyos, mientras esta palabra sea predicada, ministrada, amado, y hace sublimemente lo que no imaginó todavía nuestro corazón. Y te sabemos, Señor, con prontitud y apuro, porque los tiempos están siendo acortados. Ayuda, Señor, como buen ayudador que eres, como buen Dios todopoderoso y misericordioso que eres. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, leemos el libro de Ezequiel, capítulo 14, a partir del versículo 12, y dice el profeta Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Y dice: o si yo trajere espada sobre la tierra y dijere: espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Hasta ahí la lectura. Deja que tu mano se levante, Señor, y te adoramos y te bendecimos en esta hora cortante, Dios, como espada de doble filo tu palabra, para hacernos discernir, Señor, lo tocante
a tu queja hoy, lo tocante, Señor, a lo que hoy nos alumbra la luz, Señor, de tu bendita palabra, para vivir sabiamente estos tiempos, para agradarte en todo y tú marques la diferencia con nosotros, tu pueblo. Te damos la gloria y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento. Bueno, es inevitable decirlo, ¿no? Amados, de verdad que uno mira esta palabra y se mira en estos tiempos, en esta palabra, ¿no? Porque parece que, no sé si en esos tiempos no era así, yo pienso que sí, de lo malo que está hoy en esos tiempos también, y capaz que no tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que como que Dios lo extiende para adelante, eso de que habría de pasar lo terrible, sí, que habría de pasar más bien estos últimos tiempos. Estos tiempos, amados, están tan llenos, según ese propio encabezamiento de lo que según viste si leíamos juntos en el versículo 13, estos tiempos están tan plagados de pecado y rebelión contra Dios, que obviamente traen aparejado todo lo que traen y traerán. Como que en esos días, lo estaba viendo seguramente Ezequiel también, en lo inmediato de su vida, la maldad que había en su entorno, pero como que esto está anunciando que iba a ir en aumento, eso que estamos hablando que es la maldad. Tanto que mirando en ese para cuándo, ¿no? Cuando la cosa fuese como ahora es, ¿no? Nos toca vivir días que no nos dejan de sorprender, ¿no? Yo por lo menos lo sufro así, y creo que así todos, ¿no? De cómo se nos rompen los ojos y los oídos, ¿no? Las cosas que vemos, las cosas que oímos, las cosas diríamos, tan perdidamente están viviendo la gente, la generación de estos días, que yo pienso que ni siquiera ellos mismos se dan cuenta, ¿no? Porque como que el pecado embota los sentidos, como que se pierde, ¿no?, la sensibilidad, pero no así en el corazón de Dios, porque Dios sigue siendo tan Dios como siempre, tan santo como siempre, tan apartado de lo malo como siempre y tan justo como siempre, ¿no? Hay gente que como que reclama y señala al cielo y dice, bueno, pero ¿dónde está Dios? Como reclamando la justicia de Dios. Sin embargo, sin darnos cuenta, Dios está obrando en nuestro entorno. Por eso también el mal, o lo mal que le va a la gente por el mal que están haciendo, ¿sí? Son las noticias de cada día. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo, ¿no? Porque lo mal, ¿no?, que está obrando esta sociedad hace que las cosas estén rodando tan mal como están funcionando. Y uno dice, pero cuánto sufrimiento, ¿no? Cuánto denotado está el bien y el mal. Y a veces nosotros mismos como que no entresacamos, si no nos damos cuenta, de por un lado y por el otro lado lo que es justamente lo que dice el versículo 13, ¿no? El pecado y la rebelión, pero también las consecuencias del pecado y la rebelión, ¿no? Y por eso hay tanto sufrimiento. Tanto sufrimiento tal como el Señor anuncia que vendría, ¿no? Porque Dios, por supuesto que Dios va a obrar en su todo de justicia en aquel tiempo, ¿no? Cuando venga el juicio final, por ejemplo. Ahí, al término de los tiempos de la humanidad toda, dice Apocalipsis que aún el mar va a dar los muertos y todos van a compadecer delante del trono de Dios, y todos los que no se hallen inscritos en el libro de la vida van a ir al lago de fuego y azufre juntamente con Satanás, con la serpiente, con el anticristo, con la bestia y con todo eso. Pero igualmente Dios sigue siendo Dios, ¿no? Y uno lastimosamente ve el sufrimiento de la gente. Uno se da cuenta cómo Dios está obrando, y yo creo que eso nos llama más todavía a ser rescatista de almas. Pero no vamos a rescatar a nadie si nosotros no estamos rescatados primero. Esto es como un salvavidas, ¿no? Que se está hundiendo alguien allá arriba, en el alta mar, más allá de la rompiente, pero si él mismo, el salvavidas, no tiene el salvavidas puesto, ¿no? Y no tiene la suficiente tolerancia a las corrientes contrarias y todo eso que quiera negar, en medio de un mar embravecido, él mismo se va a ahogar y no va a poder rescatar a nadie. Así que Dios de rescatista te quiere rescatar. Y vos rescatado vas a poder dar lo que tenés, porque no se puede dar lo que no se tiene. Es súper importante que nosotros nos podamos acobijar de alguna manera en estos 3 ejemplos, ¿no? Acá se habla de 3 ejemplos de personas que sí se salvarían en medio de un tiempo nefasto y tan difícil y horrible y espantoso, como no se podía ver ni imaginar desde aquel entonces, pero se reservó todo ese mal para estos últimos tiempos.
Tanto que dice que cuando abunda el pecado va a sobreabundar la gracia, pero está abundando el pecado. Y cuando abunde y cuando hubiera pecado en la tierra y rebelión, ¿qué es lo que habría de haber? Habría de haber, versículo 13, habría de haber quebranto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo quebranto, ¿no? La gente se hace 1000 pedazos. Las familias se hacen 1000 pedazos. Yo miro a mi alrededor y me doy cuenta, más allá de lo que en verdad no me doy cuenta, cuánta gente sola, cuánta gente con el hogar roto, cuántos hombres solos, cuántas mujeres solas, cuántos hijos sin su padre o sin su madre o sin ninguno de los dos. Ese quebranto es espantosamente acostumbrado, está en nuestra mirada y a veces viendo como que no vemos. Pero eso está ahí y es lo que habría de traer el pecado que hoy está rondando, la rebelión que hoy está creciendo, habría de traer, segunda mitad entonces del versículo 13, quebranto, habría también de traer carencia de sustento, ¿no? Eso es una realidad, es increíble, ¿no? Decir que países productores de alimentos, por ejemplo Argentina, dice que tiene la capacidad, yo escuchaba en estos días, para, no sé, alimentar 400 millones de habitantes, y se están muriendo de hambre algunos ahí. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? Es que es la mano dura de Dios, escuchá. Es algo obviamente que trae esto como consecuencia del pecado y la rebelión. Porque uno mira a ese querido y amado país de Argentina, porque somos más que primos, somos hermanos. Somos increíblemente parecidos, en costumbres, que el dulce de leche, que el mate amargo, que más que el alfajor, ¿no? Ese tipo de cuestiones que digrimen, ¿no? Y que muchas veces, ¿no? Que el tango, que la comparsita, que Gardel, y uno mira realmente de este lado de la orilla con cierto, ¿por qué no temor, no? Porque nosotros también somos un país, capaz que es más conservador, que Argentina es poquito más disparado, y uno dice, pero así no fue siempre Argentina, ¿no? Y cómo la corrupción se ha metido hacia adentro y por eso tanto dolor, tanta hambre, tanto quebranto, como decimos que habría de traer todo eso. Sin embargo, en medio de esa multitud, y cualquier multitud que esté pasándola mal en estos aspectos, si Dios se encuentra con gente de identidad, tipo, versículo 14, tipo Noé, tipo Daniel y tipo Job, el Dios justiciero, el Dios que sabe separar el justo del injusto, el Dios que no hace pagar al justo juntamente con el injusto. Me van siguiendo, ¿no? Por eso, hablando de Noé, sacó a Noé primero y después vinieron los juicios. ¿Entendés? Por eso, Rahab la ramera fue sacada primero de Jericó y luego vino la destrucción sobre la ciudad de Jericó. Pero cuando Dios se encuentra en la Argentina, en Uruguay, donde sea, aquí en Playa Pascual también, con gente tipo Noé, Daniel y Job, aunque se haga todo 1000 pedazos a tu alrededor, yo estoy contigo. Dice, Señor, yo te guardo y yo te libro. Dale el aplausote grande y decirle, Señor, yo quiero en medio de ellos marcar la diferencia. Como Noé, como Daniel, como Job. ¿Qué más habría de pasar cuando el pecado se multiplique, la rebelión es directa contra Dios? ¿Qué habría de hacer Dios? No solamente mandar quebranto, permitir el quebranto, el sustento del pan también, y que viniese hombre y viniese mortandad, al final del versículo 13, sino que también, como que Dios habría de estar permitiendo bestias feroces. Yo no he visto más feroz y más bestia al diablo en estos tiempos como nunca antes, ¿no? Está más bestia y más feroz que nunca. Es impresionante, ¿no? La fiereza de los infiernos, el descaro demoníaco y diabólico es impresionante. Pero es increíble el contraste de esas tinieblas con la luz admirable de nuestro Dios, ¿no? Yo les he contado a ustedes que van, creo que 2 miércoles que me voy de acá, ya no tanto fui al cerro, aunque la última vez sí también, igual sí pude ir, pero hacer una visita que tenía que ver con liberación. Y yo les contaba a las hermanas, creo que la semana pasada, que tras la primera visita, en un ambiente súper cargado de tinieblas, de fieras feroces, ¿no? De demonios, ¿no? Que pasaban las cosas que vos no te imaginás, que de casa embrujada que era esa, realmente. Y bueno, había que tratar primero con la dueña de casa, ¿no? Que estaba como la casa, así tan opaca, tan oscura, tan triste, tan abatida, y ella acepta a Cristo y esa misma noche, pum, como que el rostro se le iluminó, y cuando voy
a la siguiente semana a hacerle esa segunda visita de verificación, de ver cómo estaba. La encontré que era un sol su rostro. Y miré para alrededor y no quedaba un bicho solo, de esos que cuelgan, ¿viste?, en las paredes, que la cintita roja, que el ídolo, que la imagen de acá y de allá y del otro, pero siempre alguna cosita queda y por eso uno volvió y digo, está genial todo, pero mira esto, mira aquello, y salta aquello que ella luego me muestra en otra habitación, tenía un crucifijo y bueno, nada de eso ya habrá quedado porque realmente la luz resplandece en medio de las tinieblas. Pero hoy es un tiempo de fiereza demoníaca, así tal cual lo describe el versículo 13, ¿no? Y eso es lo que se está apoderando de la gente. Eso es lo que está arrasando ciudades enteras, familias enteras, las bestias feroces, que Dios mismo no quisiera jamás nunca permitir eso sobre la corona de su creación, que es la humanidad, pero la humanidad se apartó y se sigue apartando de Dios. Y por eso el fruto de su conducta, ¿no? Y el Dios de justicia, que no puede negarse a sí mismo en hacer justicia, entonces tiene que obrar y no le queda más remedio que pagar de esta manera. ¿Pero por qué? Para perder, sino no, más bien para salvar. Para que la gente, reaccione como esta señora buscó ayuda, ¿no? Ella decía, mi casa está endiablada, habló con la vecina del otro lado de la pared, que es miembro de nuestra iglesia, y así fue que fuimos. ¿Entienden? ¿Por qué la gente se la aprieta el nudo en el cuello? ¿Por qué? Porque Dios está tratando, permitiendo los males que ellos mismos se están provocando para que ellos clamen a Dios. Pero esa es la verdad, así de triste está la cosa. Las bestias feroces, los demonios, están asolando, está quedando todo desolado, ni matrimonio, ni familia, ni padres, ni relaciones bilaterales, ni ningún lado, es todo una destrucción absoluta. Yo ayer hablaba con alguien y le decía, pero te vas a poner así, también estás peleado con todo el mundo. ¿Con quién te vas a quedar? Cuando quedes solo te vas a acordar y vas a darte cuenta de que tenés que cambiar esa manera de ser, esa conducta, ¿no? Tan fiera, tan feroz, tan salida de Dios y la imagen misma de Dios, que fuimos creados así. Debería ser ese el comportamiento, pero la gente está tan ensimismada, no tanto en sí mismos, sino en el mundo espiritual, que se acuna dentro de ellos, que ellos mismos están como los mismos demonios, ¿no? Están endemoniados, ¿no? Son como bestias feroces, gente que no cohabita ya con nadie y viven en una cada vez más honda soledad. Y dice que aún en una situación de tal fiereza del mundo espiritual, también dice, si en ese caso como el anterior, si estuviera en esa generación, en medio de esa generación, Noé, Daniel y Job, dice el final del versículo 16, ellos solos serían librados aunque la tierra quede desolada por causa de los demonios. Dame un aplauso grandote y le decís, Señor, tú guardás mi vida y guardás mi casa. Aleluya, pero yo quiero ser como Noé. Yo quiero ser como Daniel, yo quiero ser como Job. Aleluya, aún si estuvieran estos tres, vivo yo, dice Jehová, ellos solos serían librados. Pero ¿qué otra cosa viene por causa del pecado? ¿Qué otra cosa viene por causa de la rebelión? El aumento te lo digo así, de pandemias, de enfermedades. De verdad, es una cuestión de estos últimos tiempos más que antes. De hecho, esto está incluido en la lista de las señales antes de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la maldad habría de aumentar. El pecado habría de aumentar. Y entonces, en consecuencia habría de venir lo que acá, desde la corneta del tiempo, allá atrás del libro de Ezequiel, en la historia, habría de levantarse esta voz anunciadora de lo que habría de pasar acá, en esta hora, de que entonces habría, ¿qué? Versículo 19, habría pestilencia. Pero ya lo vimos, ¿por qué? Por la causa del pecado, por la causa de la rebelión de la gente. Vendría la enfermedad, vendrían las pestilencias. Se terminó la pandemia del cobicho, ¿no? Como decían algunos. Y bueno, y hubieron que extender y adelantar las vacaciones porque hubo casi una pandemia de infecciones respiratorias en los escolares, ¿o no? Pasa que ya se nos acostumbra al oído, ya no es novedoso, ya no es algo nuevo. Pero ¿se acuerdan cuando apareció el COVID y todo el mundo guardado en la casa? Estábamos agarrándonos la cabeza, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser, decíamos, esa nueva normalidad? Ayer yo hablaba con alguien y decía, pero ¿se acuerdan que se había hasta mencionado que jamás nunca íbamos a volver a esta normalidad? Se hablaba de una nueva normalidad que iba a quedar para siempre. Gracias a Dios que no, porque si no nos íbamos a seguir conociendo de acá para arriba nada más.
Eso del tapaboca te hacía ver la gente nada más un pedacito, ¿no? Después empezaron a desaparecer los tapabocas. Uy, mirá, ¿quién es fulano? Nunca lo había visto. Completo, ¿no? Algunos se llevaron algún susto con uno, ¿no? Mejor te quedaba el tapaboca, pastor, por no ser el tapanariz. Y eso, amado, realmente tiene que ver con todo esto tan terrible, de que el mundo está como está, el pecado está tan hirvientemente como está esa olla, y por eso también vienen pestilencias. ¿Y qué es eso? Versículo 19, derramamiento de la ira de Dios. Es por causa y como consecuencia de la rebelión contra Dios. Y todo eso, hermano, tan extremadamente, aún en medio de esa generación, como nosotros estamos inmersos todavía, y por eso estamos clamando que Cristo venga pronto, por favor, y nos lleve. Pero todavía estamos en medio de esta generación contumaz y pecadora, adúltera y pecadora. Pero mientras estén estos tres, ¿no? Mientras estuvieran estos tres de quienes se está hablando, ¿no? Como dice Noé, Daniel y Job, también en esa otra última instancia, en el versículo 20 también dice, ellos también librarían solamente ellos sus propias vidas. Así que tenemos que ser como estos tres. Primera cosa que yo me doy cuenta, que Dios los agrupa. Dios no desmiembra, Dios nos agrupa. Y yo digo, esto es tipo de iglesia. Porque dice, donde hayan 2 o 3 reunidos, allí yo estaré. Primera cosa para marcar la diferencia, y que Dios marque la diferencia en nosotros y podamos lograr, aspirar por lo menos a ser como Noé, Daniel y Job, es que tenemos que estar juntos. Decite a vos mismo, hiciste bien en venir, en traerte. Te trajiste. Harías mucho bien y mucho mejor, más todavía, si trajeras a alguien más. Hay mucho lugar libre acá, demasiado, Hay que traerse y hay que traer a otros. Ese es parte del plan para romper con la ecuación de la rebelión y del pecado que trae consecuencias. Pero también, obviamente, está hablando de quien está hablando. Esto, el Señor puso su dedo en estos tres, para mencionar a estos tres, como que entresacándolos de los tiempos y poniéndolos como que juntos, como que más allá de los tiempos, nosotros juntos podemos ser como Noé, podemos ser como Daniel y podemos ser como Job. ¿Por qué podemos ser, por ejemplo, como Noé? Porque Noé era del linaje escogido, del linaje de Set. ¿Sabías eso? El linaje divínico, el linaje de Dios. Sí, de ese linaje escogido era Noé, linaje que venía desde Abel. Sabemos, ¿no? Nos cuenta la Escritura el caso Caín por un lado, el caso Abel por el otro lado, y nosotros ya contamos con esa premura de que somos linaje escogido de Dios. Somos hechura de Dios para salvación. Dios no nos puso para ira, Dios nos puso para salvación eterna. Y yo digo, ¿y por qué Noé era del linaje de Set, del linaje de Dios? ¿Qué hizo él? ¿Lo eligió eso él? No, fue elegido por Dios para eso. Y nosotros no sabemos por qué, pero dale gracias a Dios que Dios te escogió. Y Dios me escogió y nos plantó el sello, somos linaje de Dios. Dale el aplauso y decirle, gracias Dios, es por gracia, gracias Dios, es por pura misericordia. Aleluya. Y Noé también fue alguien que, sabemos la historia, ¿no? Supo vivir inmerso, pero no contaminado, en medio de una generación corrupta, tal cual esta, ¿no? Como aquella generación, esta se inclina hacia su propia condenación y perdición. Aquella por la abnegación del diluvio, de las muchas aguas. Ya Dios puso pacto y selló con el arco iris que nunca más iba a destruir a la humanidad con las aguas. Pero sí, como dice la epístola de Pedro, el mundo está reservado para el fuego, ¿sí? Pero nosotros vivimos también como Noé en una última instancia de una generación corrupta, pero somos y seamos como Noé, decidámonos no contaminarnos con la corrupción de la gente con la cual convivimos, la generación que nos quiere envolver, atrapar y llevar con ellos, pero Noé y vos y yo marcamos la diferencia. Damos el aplauso y le decimos, Señor, yo voy a ser como Noé para escapar de los juicios de este tiempo.
y del juicio final también, aleluya. Además, nos cuenta en Génesis capítulo 6 y versículo 9 que Noé fue un hombre que caminó con Dios. Yo venía recién rodando con Dios, porque venía en el auto, pero venía caminando con Dios. ¿Viste? Cuando lo que estés, no importa en lo que estés, estás andando con Dios, estás caminando con Dios. Lo que estás haciendo, estás con Dios. Siempre en línea directa, siempre velando guardia, siempre atendiendo, siempre con cuidado, siempre en comunión. Así era Noé. Y si Dios se encuentra con gente como Noé en estos días, van a caer 1000 y 10.000 a tu lado, pero a vos no te va a llegar ni el quebranto, ni la pestilencia, ni las fieras feroces, ni todo lo malo que se dijo, porque este hombre tenía esto. En Génesis 6:9 lo dice, pero también dice en Hebreos 11:7 que Noé fue alguien que trabajó, escucha bien, para salvar su casa. ¿Por qué te lo digo? Porque Hebreos 11:7 literalmente dice que él preparó arca para salvar su casa. Dios se agrada no de los que abandonan su casa, no de los que sueltan y poco le importan, sino los que trabajamos para que nuestra casa no se pierda, para que nuestra familia se salve ante la amenaza de ruina y destrucción. ¿Qué hacía el pobre Noé? Yo creo que tenía el oficio tipo el padre terrenal y quizás propiamente de Jesús, el oficio de carpintero, ¿no? Tenía que trabajar, ¿no? A martillo, a clavo y maderas, haciendo un arca tan enorme como sabemos que fue el arca de Noé. La hizo él todita, y la calefateó, le metió asfalcote, no había asfalcote en esos tiempos, ¿no? Pero le metió brea por todos lados. Trabajó el hombre, sol a sol, trabajando en el arca para salvar su familia. Dios se agrada de los Noé que sí le importa su casa y su familia, y no solamente el estado material y de salud, sino sobre todo también el espiritual. Le damos el aplauso y le decirle: yo voy a ser como Noé, Dios, para que no me alcance el mal, y sí, tu gracia y tu misericordia. Aleluya. Y el caso de Daniel también, como decía Noé, Daniel hijo Daniel, también fue tipo el caso de Noé. En el caso de Daniel habitó, el profeta Daniel habitó en medio de Babilonia. El sábado pasado estuvo muy lindo. Acá tuvimos una reunión de hombres y había uno bastante más charlatán, que aún más que el que está hablando ahora, Era alguien nuevo, muy bueno, ¿no? Por momentos muy bueno, por momentos tuvimos que poner un poquito de freno, porque la reunión, si no, se hacía de Pepe, ¿no? Y él había hablado conmigo de camino, me había dicho: a ver, mirá, yo sé mucho de Biblia, me decía él, ¿no? Había estado en el culto, ¿no? Recién llegadito, pero bueno, toda esa zafada, y me decía: ¿verdad que, a ver si yo no tengo razón, este es un tiempo como los tiempos de Sodoma y Gomorra, como el tiempo de Babilonia? Sí, tenés razón, le dije, estás totalmente en la verdad. Y nosotros también tenemos que entender que, como Daniel, estamos habitando en medio de una Babilonia. Y Daniel no se dejó contaminar con la cultura de esos días. En este tiempo nos rodea una cultura pérfida, terrible. Una cultura sin valores, o con valores a la inversa, donde lo malo se le dice bueno, a lo bueno se le dice malo, y uno dice: ya no sé ni cómo moverme. Hay realmente una situación tan limitada aún para los padres, para controlar, para cuidar, educar y disciplinar a sus hijos. Sí, porque hasta las leyes hoy por hoy, mira cómo lo mira el padre, ¿no? Como, de verdad, uno dice: pero vivimos tiempos donde es difícil criar hijos. Hay de los que crían hijos, dice, en este tiempo. Yo le doy gracias a Dios que los míos ya están bastante criados, ¿no? Pero el que tiene que mandar a un hijo a la cultura, sí, que está influenciada del feminismo, el igualismo y todo eso, yo le digo: pero ¿cómo hacen los padres? Y estos son días donde se necesita realmente marcar la diferencia y que no seamos permeables, ¿sí?, en nuestras vidas, en nuestra casa, a la cultura de este tiempo. Daniel se cesó. El profeta Daniel estaba rodeado de babilónicos, estaba rodeado del imperio de Nabucodonosor, pero él se mantuvo de Dios, él se mantuvo fiel. ¿Me está siguiendo, no? Además, Daniel nos cuenta también en el capítulo 7 de Daniel, fue alguien que profetizó. ¿Y qué quiere decir esto? Que miró y vio y creyó desde lejos en el triunfo mesiánico, el triunfo de Cristo. Y cuando digo esto me estoy refiriendo, ustedes conocen seguramente la historia
de la visión que vio Nabucodonosor de una estatua enorme que según sus partes, que la cabeza, que el pecho, que el tronco, que las piernas y todo eso, eran diferentes estados y tiempos de reinados. Y al final se habla de este último tiempo, donde se iban de alguna forma a hacer alianzas entre naciones que en verdad no van a durar, como el barro y el hierro, ¿no? Este es el último tiempo. Pero dice que en esa visión él vio una piedra no cortada de mano de hombre que descendió y destruyó y golpeó la misma base de esa estatua, se destruyó todo eso, y ahí donde se dio esa victoria enorme, dice que creció esa gran roca. Sabemos de quién está hablando, ¿no? Está hablando del reinado de Cristo Jesús. Eso lo vio a lo lejos y lo creyó el profeta Daniel. Aunque no lo veas todavía, Cristo va a reinar. Vos sabés que Él va a golpear la misma base de los infiernos. Ya golpeó y ya venció. Y Daniel lo vio desde lejos eso y lo creyó. Y se guardó eso en su corazón, y por eso Dios lo escogió también para ser uno de los guardados. Los creyentes somos guardados por Dios. Dice que la fe es el escudo, ¿no? Y cuando uno tiene fe, tiene escudo. Cuando uno tiene fe de que Cristo me va a dar la victoria, que Cristo es el triunfante, que Cristo va a destruir toda la obra del diablo, que Cristo se va a glorificar, entonces agrado el corazón de Dios. Y soy no solamente como Noé, soy como Daniel entonces. ¿Y cómo era Job? Job, enorme cantidad de virtudes, ¿no? Pero Dios me atrapó con una sola, para no venirte con tanto bagaje de cosas, sino para que miremos en una sobre toda cosa, sobresaliente cosa de Job, como lo dice en Santiago, capítulo 5 y versículo 11, que habla de la paciencia de Job. La paciencia de Job, ¿viste? Eso de esperar y seguir firme en la paciencia, tener paz, tener ciencia en el momento que no entiendo y cuando vas a obrar, Dios, y todo eso, paciencia. Pero no solamente habla de la paciencia que Dios le dio a Job, más allá de otras muchas virtudes, sino de la victoria que le dio Dios al final, porque grande es la misericordia de Dios. Así que seas paciente, que aguantes, que apretes los dientes, que no mires a los costados, que no mires para atrás, que te mantengas fiel y firme, que te mantengas un Job. Es re importante para que te exploten las bombas, pero del lado de afuera. Que no te alcance a vos y que Dios muestre su gran poder, su gran misericordia, su gran complacencia en los Noé, en los Daniel y en los Job de estos días, pero que extendamos nuestro brazo rescatista, como decíamos hoy, para muchos que están como éramos nosotros, y alguien tuvo misericordia de nosotros, Alguien se volvió a nosotros, alguien no perdió tiempo, alguien invirtió tiempo en nosotros, y resultó que nosotros también como ellos estábamos ordenados para la salvación, porque Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad, mucha gente del linaje de Set, mucha gente del linaje de Abel, mucha gente del linaje de Dios. Como vos sos, estás abrochado, pero mantenete firme y fiel, porque es tiempo difícil y estos tiempos van a ser acortados y pronto viene el Señor y nos vamos a la final trompeta. Inclinamos nuestro rostro para orar y te damos gracias, Señor, porque estamos al final, al filo mismo de los tiempos, y tú nos estás hablando con mucha cordura, con mucha sabiduría de cómo y quiénes tenemos que ser, Señor, para alcanzar ese oportuno socorro, para ser distinguidos y diferenciados, como tú hiciste diferencia entre los egipcios y los israelitas. Las plagas fueron para los egipcios, pero no tocaron a los israelitas. Señor, gracias que somos tu linaje. Queremos guardarnos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es ancla, tu palabra es fortaleza, Señor. Es casa firme para nosotros, aunque venga todo lo que está viniendo, no caeremos ni se verá ruina en nosotros. Así como lo ha dicho esta palabra profetizada desde los tiempos de Ezequiel. Señor, cuando todo esto pasara, y está pasando y se ha aumentado más de lo imaginado y nunca antes visto, Señor, pero tú tienes reservado un remanente fiel.